La prisión preventiva en México permite encarcelar a personas sin condena previa y se clasifica en dos tipos: justificada, que es solicitada por el Ministerio Público y es evaluada por un juez, y oficiosa, que es dictada automáticamente para ciertos delitos específicos. Esta figura ha estado presente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde 1917. Inicialmente solo se aplicaba a delitos con penas privativas de la libertad. Históricamente, se presumía la procedencia de la prisión preventiva oficiosa, estableciendo excepciones para otorgar la libertad. En 1917 no había límites temporales y las personas podían estar encarceladas hasta el máximo de la pena. En 1948 se hizo más difícil su aplicación, limitándola a delitos con pena promedio superior a los 5 años. Y en 1993 se introdujo la evaluación de la gravedad del delito para determinar la procedencia. Los datos indican que en 1986 el 58.9% de los encarcelados estaba en prisión preventiva. Con la reforma del 2008 se impusieron límites a la duración de la prisión preventiva, estableciendo que no podría exceder de 2 años, salvo ciertas excepciones. Además, se promovieron alternativas a la prisión preventiva. Justificada solo se podría dictar de forma excepcional. La reforma del 2008 también creó una lista restringida de los delitos que ameritaban la prisión preventiva oficiosa, resultando en una disminución de la población de la prisión preventiva hasta 2019. Sin embargo, en 2020 se registró un aumento coincidiendo con la pandemia. La reforma del 2019 amplió la lista de delitos que justificaban esta medida, evidenciando un retroceso en el debido proceso. México aún continúa con la tendencia de encarcelar antes de investigar, lo que plantea serias preocupaciones sobre la justicia penal y el respeto al debido proceso. La prisión preventiva oficiosa se estableció en nuestro sistema penal como aquella herramienta que evitaría la fuga de los imputados y que protegería a la sociedad de que éste reincidiera. Lograría que las personas que consideramos peligrosas no cometieran más delitos. No obstante, investigaciones recientes han demostrado que esta medida no ha reducido los índices de criminalidad. Además, no diferencia de quienes son un verdadero riesgo para la sociedad y aquellas personas que son acusadas injustamente, con pruebas débiles. Esto ha provocado una sobrepoblación en las cárceles mexicanas, un problema de derechos humanos que pone en evidencia la necesidad de revisar esta política desde sus bases. Sostengo que la prisión preventiva oficiosa es una política que está fallando en ofrecer justicia y que está atentando contra los derechos fundamentales de los acusados. Aunque su intención es proteger a la sociedad, sus resultados demuestran que perpetúa la violencia institucional y las desigualdades dentro del sistema penal. Insto a que nuestro Estado explore alternativas menos invasivas, en las que se pueda proteger a la sociedad sin castigar a quienes aún no han sido condenados por la justicia. Los datos del sistema penitenciario en México afirman que en 2024 el 40% de las personas privadas de su libertad no han recibido sentencia. Resulta en gran medida el abuso de la prisión preventiva. Esto no viola nada más la presunción de inocencia, sino que también está sobrecargando al sistema de justicia. La Constitución y los tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos establecen que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y la prisión preventiva oficiosa, al no considerar circunstancias individuales de cada caso, vulnera este principio fundamental y contradice el marco normativo internacional al que México está sujeto. Países como Argentina y como Colombia han limitado la aplicación de la prisión preventiva para priorizar otras alternativas como la libertad condicional o la supervisión electrónica. Estas opciones han demostrado ser igualmente efectivas para prevenir la reincidencia y respetan los derechos de los acusados. Resaltando la necesidad de que México adapte la política penal a estándares modernos de justicia. La libertad es uno de los bienes más preciados
del ser humano. Y encarcelar a una persona sin juicio justo está en contra de los principios de proporcionalidad y de justicia, fundamentales ante cualquier país democrático que debe priorizar que la sociedad esté encima de los derechos individuales sin un juicio justo. Se distorsiona el objetivo de la justicia penal. La privación de la libertad de manera automática y obligatoria es una acusación que no solamente refleja una mala práctica de ética judicial, se castiga también a personas que no han recibido oportuna una responsabilidad. Solo es moralmente inaceptable. Se afecta a las personas y se pierde la credibilidad en nuestras instituciones. Los defensores de la prisión preventiva oficiosa han argumentado que esta medida previene el riesgo de fuga y que protege a las víctimas y a la sociedad. Sin embargo, las estadísticas ya demostraron que no reduce los índices delictivos ni asegura un juicio más justo. Existen otras alternativas como la supervisión electrónica, el arresto domiciliario y otras medidas que aseguran y son menos invasivas. Se protegen a las personas sin vulnerar los derechos humanos de los imputados y además el uso obligatorio de la prisión preventiva perpetúa la discriminación hacia personas de bajos recursos. No pueden costear una defensa adecuada ni tienen la capacidad de huir. La prisión preventiva oficiosa en ellos es excesiva. La justicia no puede ni debe ser ciega ante este tipo de injusticias. La prisión preventiva oficiosa es una política que en su afán de proteger castiga y margina a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Es el momento de que hagamos cambios profundos que respeten a los derechos humanos y que promuevan una justicia verdaderamente igualitaria.